Queridos amigos, bienvenidos. Comenzamos en estos momentos una nueva edición de La Tertulia, programa con el que iniciamos aquí en PTV Málaga la programación cada semana y que nos permite a partir de ahora y durante prácticamente hora y media hacer un repaso a la actualidad. Siempre digo que seguramente no a toda la actualidad porque 7 días dan para mucha información, pero vamos a tratar de al menos tocar todos esos temas que nos preocupan. No solo de Málaga, sino muchas veces, yo insisto, que aunque seamos una televisión que trabaja por y para Málaga, pero no es menos cierto que hay muchas ocasiones en que noticias que van más allá de la propia Málaga también nos importan, también nos afectan y también nos interesan. Y también las tratamos aquí. Como siempre, antes de nada, darles las gracias por estar ahí, por a la hora de hacer zapping, elegir y quedarse con nosotros. Darles las gracias también a los compañeros que, como siempre, con su trabajo hacen posible que estemos una vez más llegando a un montón de rincones de toda la provincia y desearles a unos y a otros, incluso también, como no, a los componentes de esta mesa, pues que la semana nos trate razonablemente bien. Y hablando de componentes de la mesa, se los presento. Vamos a saludar una semana más a Pepi Salazar, bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. Saludamos también a Juan Alcover. Tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Saludamos a Rafael Contreras. Muy buenas tardes. Y completamos la ronda de saludos saludando a Juan Manuel Molina. Muy buenas tardes a todos. Muy rapidito para que no me podáis meter, porque si no me meten ya morcilla, ¿eh? Y cuando llego a saludar al último llevamos ya 20 minutos de tertulia. Ya les tengo yo calados, ¿verdad? Bueno, antes de nada, antes de iniciar los contenidos de la tertulia, les recuerdo que no mire que por el rabillo luego te veo, ¿eh? Hombre, verás, otra cosa no, pero hoy, ya... Hoy estamos juntos. Porque la ha hecho así como diciendo, eso va por ti y por mí. Hoy estamos juntos, ten miedo. Es que nos encanta estar juntos. Bueno, decía yo que además de estar ahí, ya saben que nos gusta conocer su opinión, estamos convencidos de que cuantas más opiniones, cuanta más diversidad, más se enriquece uno a la hora de luego tomar sus propias decisiones. Que muchas veces no quiere decir que uno esté de acuerdo con lo que escucha, pero escuchar siempre es bueno. A mí siempre me gusta recordar que tenemos 2 oídos y una boca porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Luego hay que llevarlo a la práctica, que no siempre es fácil, pero en fin. Les digo que además de estar ahí, pueden participar de manera activa en este espacio de tertulia y lo pueden hacer en directo a través de las líneas de teléfono, las tienen ya ahí, los teléfonos de participación, y si nos están viendo en reposición, que nos consta también que mucha gente que no le viene bien eso de los lunes de 6 a 7 y media y prefieren otros horarios en cualquiera de las reposiciones, lógicamente el teléfono ya no da lugar, pero sí que tenemos el correo electrónico latertulia@ptvtelecom.com. Ahí está también, que apañan los compañeros. Que como no me has dejado nada más que decir buenas tardes, no me ha dado tiempo a saludar a nuestros amigos de Chipre, que están para estar viendo la tele. Le están cantando eso de Gelá, no va a hacer un corral. ¿Sabéis quién es Gelá, no? Gelá, ¿quién? Ángela, ¿no? La Merkel. La Merkel. Gelá no va a hacer un corral. Bueno, la verdad es que está la cosita complicada. Bueno, de Chipre hay que hablar, me gustaría que también hiciéramos una reflexión sobre Siria. Leía el otro día en El País y el titular me llamaba mucho la atención, ¿no? Siria pierde a su infancia en la guerra. Me parece terrible, pero prácticamente ahí ya nos hemos acostumbrado a que de vez en cuando nos lleguen imágenes de gente muriendo, de gente con metralletas disparándose unos a otros y de esas cosas que a base de que nos las repiten a la hora de comer, la primera vez se nos quita la gana de comer, la segunda nos cuesta un poquito comer, a la tercera ya comemos como si nada y a la cuarta pues que no le damos importancia. A mí me han mandado en un correo electrónico, dice, te mando unas bellísimas imágenes de Siria y de las bellezas que tiene Siria antes de que no quede nada. Es terrible, ¿no? Pero es que guardar el titular, Siria pierde a su infancia en la guerra. Los menores de edad constituyen más de la mitad de los afectados directos por el conflicto. En fin, a mí me parece terrible y no sé cómo la opinión internacional, esa Unión Europea, esa comunidad internacional, que para unas cosas, oye, en 24 horas se ponen, pum, y están dentro,
y aquí llevan 2 años matándose unos a otros. La comunidad internacional, en principio... Y no pasa nada de nada. La comunidad internacional, en principio, no puede hacer nada, porque ya se ha reunido unas 4, 5, 6 o 7 veces el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y entonces Rusia y China, cada vez que salta el tema de Siria, vetan la situación. ¿Y la Merkel no puede vetar esto? No, ¿Ella que puede tanto? la Merkel no va a vetar nada, la Merkel yo qué sé. Pues muy mal por Rusia y muy mal por además China. Siria, que era un país, que el padre de este hombre era un dictador también, ¿no? Pero era un país, ya ves tú, con un 70%, su población un 70% era cristiana, cristianos maronitas, y donde no había unos fundamentalismos islámicos serios, porque la mayoría eran suníes, no eran chiíes, y en fin, que además era un país muy culto, era un país, a mí sí ya me caía divinamente, pero este tirano y este asesino está destrozando Siria, además está destrozando una ciudad, una divinidad que es Alepo, la blanca y murallada Alepo, Jardá, otra ciudad preciosa, y Damasco, pues, bueno, Damasco está para que lleguen allí los de Limasa y se pongan a limpiar aquello, vamos. Bueno, es terrible, estaba leyendo la información que había rescatado y, por ejemplo, la Comisión Independiente de la ONU está investigando crímenes de guerra y hablan de que Siria es un país muy joven, que la media de edad está en los 22 años, que más del 34% de la población es menor de 15 años y que entonces, claro, estamos hablando de una franja de un número de menores tremendo, ¿no? Yo no sé en qué consiste, pero sí que sé que algo se debería hacer. Hombre, yo sí creo... Bueno, Pepe. Sí, no, yo brevemente. Y voy. Pero quizás no estoy en todo de acuerdo con lo que ha comentado mi compañero Juanma. Yo creo que la comunidad internacional puede hacer, porque tienen su parcela de poder, y si es una denuncia constante y se ponen todos de acuerdo, que los niños estén armados hasta los dientes con 8 y 10 años es un bochorno para la sociedad mundial. Y estoy completamente segura de que hay muchos gobernantes que miran hacia otro lado y otros, como dice Juanma, que sí, que habrán intentado y que, bueno, el hacerle el boicot o vetarlos, pues no han podido intervenir muy directamente, pero desde luego las parcelas del poder que tiene la comunidad internacional es suficiente como para que la denuncia esté constante, pero es que hasta incluidos los medios de comunicación no están respondiendo como debieran. Es la comunidad internacional y los medios de comunicación, en todos los sentidos, los gobiernos y los comunicadores. Yo iba a comentar en esa línea, que yo también estoy de acuerdo que efectivamente yo creo que la ONU, en este caso fundamentalmente, creo que tiene mucho trabajo por hacer y mejorar, ya no solo, por ejemplo, en el tema de restricción y venta de fabricación y posterior venta de armas de destrucción masiva, tipo, por ejemplo, las bombas de racimo, que yo sí sé que están prohibidas en líneas generales, pero que luego a lo mejor no hay un control eficiente a la hora de intentar obstaculizar a determinadas empresas para que lo vendan a este tipo de países, porque hay que recordar también, y en este caso en relación con los niños, ha sonado una alarma, en relación con los niños, ¡ay, qué susto! que las víctimas civiles es un tema de daño colateral que no se puede tolerar en las guerras actuales. Por lo tanto, ahí yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Bueno, yo creo que lo de la guerra de los niños que vayan a la guerra, como está ocurriendo en Siria, que van niños con 12 y 13 años y 14 años y 15 años. Sin lugar a dudas, es un país que era el país más culto de Oriente Medio, Siria, el país más culto con diferencia. Históricamente, los omeyas han sido los más cultos de todo Oriente Medio. Que los gobiernos, evidentemente, los países están mirando para otro lado porque, entre otras cosas, no pueden hacer nada. Pero vaya que si vamos, que lo de los niños es lamentable, es una como... Pero vamos, que yo te digo, que en la frontera con Israel se pasan 2 bombas para allá, para Israel, y ya verá cómo se actúa rápido. Perfecto, sí, pero ¿O bueno. no? Pero ¿sabes Sí, por qué, Nuria? Inmediatamente Israel toma carta en el asunto. Aquí no hay nada que lograr. Y detrás va Estados ¿Puedo Unidos, terminar? vamos. Niños con 9 años y con 8 años están con un Kalashnikov en África pegando tiros. Sí.
y los países miran para otro lado. Todos los países miran para otro lado. No se considera eso ni en la ONU siquiera. Pero Siria, quien podía hacer alguna cosa era Francia, tenemos que tener en cuenta que Siria ha sido francesa hasta el año 1947, hasta el año 1947. De hecho, el segundo idioma de Siria es el francés. Bueno, y recordemos que las buenas relaciones son hasta hace bien poco. Perfecto. Que de hecho se dice que fue el líder sirio el que dio el chivatazo a Francia, de donde estaba Bin Laden, que a su vez informa a Estados Unidos, Pero ¿no? aquí ocurre una cosa, que Siria, geográficamente, es un país absolutamente estratégico. Frontera con Líbano, por los altos de Golán, frontera con Israel, por el norte no te quiero contar, o sea que, y entonces la que interviene es la Organización de Naciones Unidas. Y como después de la Segunda Guerra Mundial, como después los cuatro grandes tuvieron el derecho de veto y luego se amplió a China, y China y Rusia, en función de la venta de armas y de intereses de gas y de intereses de petróleo que tiene Rusia, entonces siempre va a plantear el veto. Denuncias todos los días 200. Había que recordar que España... De España vende muchísimas bombas. Para que los telespectadores sepan, ha comentado mi compañero Juan las bombas de racimo. Por ejemplo. Hay muchísimos niños en Siria, bueno, en Irak y en muchos países donde han estado en los Balcanes, en guerra, sin piernas, sin pies, mutilados, porque jugando simplemente han pisado una bomba y les ha estallado. Y esas bombas, que están prohibidas ya y que están enterradas en cantidades de sitios de estos países, en España se siguen vendiendo. Las vendían con el gobierno anterior y se siguen vendiendo con este gobierno. Pero yo eso no lo puedo entender. Bochornoso. Si están prohibidas, ¿cómo se siguen vendiendo? No. Están prohibidas el uso ahora. En muchos países... Pero ahora no se venderán, ¿no? No se venden. Lo que pasa es que estará La todo última- minado, la pero última. entiendo que no pueden venderse, ¿no? Hay armas de guerra y una de ellas no es precisamente la bomba de racimo, pero es la otra bomba que no hace tanto otra daño, que han inventado similar. que han inventado, que hacen un poquito de, que no se desparrama. Bueno. La de racimo la uva no se desparrama, pero hace muchísimo daño también y sí se vende. Insistiendo en la situación de Siria y de los menores, la mitad de los huidos de la guerra tienen menos de 18 años y según ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, están teniendo muchísimos problemas de abastecimiento de agua y comida y todo lo que ello deriva de enfermedades donde mujeres y niños son los que al final pagan la mayoría de platos rotos. 2,5 millones de refugiados hay. 4 millones de afectados por la guerra, la mitad son menores de edad, 2 millones de sirios que han tenido que abandonar sus hogares, no han abandonado el país, pero son los llamados desplazados. Pues de esos 2.800.000, casi la mitad son niños. Además, 1 de cada 5 colegios del territorio del país sirio han sido destruidos, dañados o han tenido que desalojarlos como colegio para atender a las víctimas, con lo cual el tema de la educación también se está viendo seriamente afectado. En fin, yo creo que si ante esto la opinión internacional no tiene nada que hacer o qué decir. Yo quería aclarar brevemente lo del tema de las bombas de racimo que ha dicho Pepi. En el 2008, con el gobierno de Zapatero, Carmen Chacón firmó el llamado Convenio de Oslo, que prohibía la utilización de este tipo de bombas. Entró en vigor, creo recordar, que a finales del 2010. Y me gustaría contar la anécdota de que la empresa que suministraba este tipo de bombas, que se llama Instalaza, si no recuerdo mal, era su consejero delegado y directivo importante, el actual ministro de Defensa del Partido Popular, y a raíz de esa prohibición pusieron una reclamación ante el juzgado de 40 millones de euros por pérdida de dinero, de beneficios por esa prohibición armamentística, con lo cual
fijaros la lectura moral de este asunto, es decir, que desde luego está absolutamente yo es que prohibido. voy O sea, más que para allá. tendrías Yo a un que señor contar- que ha estado estrechamente ligado a una Con- empresa que vende armas no lo pondría de ministro de Defensa Evidente- en la vida. Sí, en la evidentemente. Pero vida. tampoco... Por cierto, Porque los intereses que tiene ahí están claros. Por cierto, vamos. que Pero visteis el las programa cosas de los hay que lobbies, contarlas al completo. El programa de los Es lobbies, que ¿lo visteis durante, anoche? Interesante. durante 6 o 7 años del gobierno de Zapatero se han estado vendiendo las bombas. Que sí, pero siempre- pero que está Vamos muy a ver. bien, pero que Siempre uno me- es un ministro y el otro un presidente de ¿Os gobierno. parecéis, os estáis pareciendo ya Al final- al chiste de los dos niños? Sí. Oye, al De y final- tú más y tú No, más. además últimamente, No, últimamente es que a Pepe... cuando él explica algo, No. como no lo explica al completo, No, pero es que si lo explica... Vamos a ver. si dices lo del ministro, es verdad, El pero co- di también que pero eso bueno, se sí, vendía en pero todo el gobierno. vamos a ver, Pero si pero si Zapatero pero recibió déjame- muchísimas pero vamos a ver, críticas Vamos, por déjame eso. que le conteste un Si momentito. empezamos a hablar de Si yo- bomba racismo, si yo hablo- era obvio que ibas a terminar tú hablando del ministro. No, si Eso yo estaba hablo... cantado. pero Era una obvio porque realidad. tiene relación. ¿Qué? Si Eso yo es una No, pero realidad. muy bien puedo que hablar. hable. Es una realidad. Si Muy yo bien que hablo... hable. Es que últimamente Pepe ha Hombre, cogido que la estamos ten- hablando de racismo, eres tú Vamos la a que, ver, la que Déjame que hable. organización. Últimamente Pepe ha cogido la tendencia de decirme que complete las cosas. Si yo hablo de las bombas de racimo, entiendo que tengo que parar ahí, porque si me pongo a hablar entonces de la guerra, de los permisos de armas de España, aburro a la gente. Si hablo de las bombas de Sí, racimo, sí, hablo de, y termino en las bombas de racimo. Pero ¿por qué sacas a uno y no al otro? Porque pero dilo completo, Porque Juanma. he querido Es aclarar. que lo tuyo es... No. Lo tuyo no es... Dile- o sea, para ti el término completo es que entonces que complemente y entonces- diga que sí, España. exactamente. En el gobierno de Zapatero Te vamos a se dar un vendían programa las nunca. bombas y en el gobierno de Rajoy también. vamos a ver. Eso lo saben los Y lo ha televidentes. permitido. Lo que no sabía Que- seguramente ah, es que lo del señor los Morenés. televidentes Sí. lo Vamos a ver, saben. yo voy a hacer desde Tú mi ignorancia. nombras en a algún uno y momento- a otro no. ¿A quién ha dicho los televicentes? Vamos a ver, televidente, vamos a ver he una dicho. cosa. La Vamos a ver. culpa- la culpa Yo de- te- Aquella- Ah, ella. Los Vicentes. Yo voy a preguntar. Un beso a todos los Vicentes yo que voy a están ahora en las Oye, fallas. que si no atiza el PSOE nunca completo Bueno, mi vamos a ver, posición. hombre, yo oye. voy a hacer una pregunta desde mi ignorancia armamentística. Ah, yo creí que iba a No, desde proponer mi un ignorancia programa para arriba y todo. armamentística. Entonces voy a preguntar al ala de la mesa que más sabe de eso, que es el ala derecha. Vamos Eso a lo ver. dices tú. Hasta el año 2010, pregunto yo, hasta el año 2010, las bombas de racimo estaban prohibidas, señor Alcover. No. No. A partir del 2010, que es el convenio de Oslo, Se prohíben las bombas. La Afirmativo. venta, la venta. La venta. Afirmativo. Lo que ya esté por ahí, Luego, ahí entonces, está. ¿Quién si estaba? hasta el 2010, ¿Quién estaba? hasta el 2010, don José Luis Rodríguez Zapatero, que yo precisamente no soy su presidente de club de fans, vendían bombas de racimo, no estaba conculcando la legalidad internacional de armas. No le estaba conculcando. A partir del 2010, el convenio de Oslo, se prohíben la venta de bombas racimo. A partir del 2010, el que las venda sí está conculcando la legalidad internacional armamentística, ¿no? Correcto. Ya está, pues si se vendieron en el... No, en el- Pero él habla- aquí no estamos él habla hablando de la rela- legalidad, estamos hablando de la moralidad. de la moralidad, de Perfecto. que Me apunto a eso. rasguen las Me vestiduras. apunto a la Es que moralidad. Quiero decir, por ejemplo, en Siria todo el mundo apunta a que Rusia y China están vetando, lo cual está fatal, pero no es menos cierto que Estados Unidos está formando en Jordania a la rebelión. A la rebelión, está Con claro. lo cual, claro, está fomentando que ahí, yo no sé, lo del muro se había ido, pero sigue, ¿no? A ver, eso es Lo de las dos grandes potencias ya no existía, pero sigue siendo una realidad. Un poquito más oculta, tienes que... Y en la que actualidad, levantar un poquito España, más. lo que es la primera vendedora del mundo, hombre, la primera vendedora del fregona. mundo, la primera vendedora del mundo de armas es Estados Unidos, la segunda es Francia. Ojo. Nosotros estábamos en los primeros puestos de venta de armas y Zapatero horror. ha recibido En cantidades de críticas por eso. en Por munición. eso he saltado, Juanito, porque... No, si tú siempre saltas, siempre Hombre, encuentras un resquicio. salto cuando veo que obvias algunas cosas. Si yo he comentado bueno, pues, con la yo mayor, quería- yo con la quería- mayor naturalidad, he ¿Por comentado qué no hablamos de la fregona, que del igual de mal chupachup? está Del en el mocho, gobierno de chupachup. Zapatero que en el Bueno, gobierno que- de Ellos son ahora. los mochos. Es igual de mal, ¿no? Lo que ocurre. Espérate, ejercicio. Boom. No, iba. Nos vamos a ir a una llamada de teléfono. Ahí, es lo suyo. Relax, por favor, que nos queda toda la semana. ¿Cómo se llama él? Que yo estoy hoy muy mal, El ¿eh? om, No el me provoqué. om. No me provoqué, que hoy vengo yo muy mal, ¿eh? Vamos a tener una llamada de teléfono y luego vamos a hablar de esto del corralito de Chipre. Uy, qué bonito. Que hoy lo comentaba yo con un compañero de aquí argentino y muy de broma me decía, fíjate, si estamos adelantados que nosotros lo inventamos hace 10 años. Digo, es que soy muy moderna.
Bueno, venga, vamos a atender la llamada de teléfono. Hola. Eso es Ay, por Dios. Una bomba de racimo. Yo te digo que yo estoy muy mayor para esto. Esto me lo hace a mí hace unos años y no pasa nada, pero me lo hace ahora. Y una de las 7 vidas la he perdido, ¿eh? Me quedan ya 6 nada más. Vamos a ver si solucionamos ese problemita con el sonido. Hola, hola. Hola. Sí, Hombre. Hola, ¿con quién hablamos? con Manuel Rosas. Manuel, bienvenido. Que te queden las 7 vidas, hija, que no te queden 6, que te queden 7. Es que tú no sabes qué más rato. Sí, aquí también ha retumbado, como si estuviesen tirando bombas. Bueno, cuéntanos, Manuel, ¿de qué nos quería hablar? Pues estoy sintiendo, si me permiten la expresión, Nuria, un poco de pudor viendo el programa. Sí. Quiero ser un pudor, por no decir vergüenza. Viendo de verdad a Pepi y a Juan Arcover con lo que decía antes Juan Molina del Ituma, pues entiendo perfectamente la situación de este país. ¿Por qué no hacemos de una puñetera vez todos autocríticas? Unos y otros. Unos y otros. Y nos dejamos de... ¿Y tú te acuerdas cuando mi prima? ¿Y tú te acuerdas cuando...? Si eso ya está muy rancio, muy antiguo, y lo que hacemos... Hombre, vosotros no os dedicáis a la política, excepto Juan Arcover, pero el resto de los contertulios, no solo de este programa, de todo, y las personas que llamamos, si empezamos el Ituma, le estamos haciendo el cardo a bordo a nuestros gobernantes. Eso es lo que ellos quieren ver en televisión. Ellos quieren ver eso. Quieren carnaza para decir, mira, ahí los tenemos, entretenidos. Bueno, claro. Yo pediría, por favor, tanto a Juan como a Pepa, si estoy capacitado para pediros algo, que olvidemos el pasado y que nos centremos y que nos dejemos de y tú más y yo menos, porque a mí de verdad, Pepa, y lamento tener que decirlo, a mí me hace muchísima gracia cuando dice, es que yo como no voto a... Mira, cada uno aquí nos conocemos hace mucho tiempo y muchos años, y cada uno sabemos del pie político que seamos cada uno, y a mí me parece muy bien que cada uno coge del pie político que le dé la gana. Tú cogías de uno, Juan Manuel de otro, Rafael de otro, Nuria de otro, y yo de otro. Pero vamos a dejarnos ya del y tú más y tú menos. El PSOE lo hizo en la época anterior rematadamente mal, y te lo dice uno que tú ya sabes que yo no soy dudoso. Sí. Los que están ahora lo están haciendo rematadamente mal, y lo que tenemos que intentar, la persona que vosotros que os ponéis delante de unos espectadores para entretenerles, informarles, educarles, porque también educáis y se aprende, es intentar cuando entréis ahí dejar vuestras ideas políticas, hombre, no todas, pero sí un poquito apartadas y centrarnos en lo que hay. Y yo lo he dicho, ya termino, los anteriores que gobernaban, que eran los míos, lo hizo rematadamente mal, el señor Zapatero los últimos 4 años, el actual, que es el señor Rubalcaba, lo está haciendo rematadamente mal, es decir, yo ya estoy haciendo autocrítica, y los que están ahora, os voy a poner un ejemplo clarísimo y ya termino, porque aquí entre Bárcenas y Barcina, la señora Barcina es esa que se llevaba 6.000 euros, 90 euros por minuto, por ir de una conferencia, que vaya manera de ganar dinero. Fijaros, si le hacemos el cardo gordo a los políticos, que ayer creo que fue el congreso de UPN, Unión del Pueblo Navarro, que es un partido, una ramificación del Partido Popular, y salió elegida con mayoría absoluta, una mujer que ha reconocido la atrocidad, que ha reconocido que ha hecho, con la que está cayendo, y ha salido elegida con mayoría absoluta, y nosotros seguimos con el Itumás. Manolo. Dime, Juan. No, yo quería decirte... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quería decirte, yo recojo tu crítica, pero yo, y estoy contigo, es cierto, y yo lo llevo diciendo mucho tiempo, que el Ituma es cierto que además aburre a la gente y que yo desde luego no me gusta caer en este tema. Lo que pasa es que yo he querido explicar el tema de la bomba de racimo, que a lo mejor no había quedado claro, y entonces he tenido que remitirme también al actual ministro de Defensa, que sí, eso sí creo que es un tema actual y que puede ser debatible. De todo modo, yo entiendo perfectamente tu reflexión. Manolo, ¿alguna cosita más? Simplemente, ¿sabes el cartel del domingo de la Resurrección en Málaga? ¿Cuál? Viene Jiménez Forte, él solo con 6 toros. Ah, sí, eso sí, sabías, ¿no? eso sí. Lo sabías, ¿no? Sí, la picasiana de ahora. Sí, la de domingo de... Sí. La de domingo de... Ahí estaremos. Bien, pues A un ver si abrazo podemos disfrutar de una buena tarde de toro. y que tengáis buena Semana Santa. Bueno, igualmente. Y ahora, cuidado que hemos hablado de los toros, a ver si nos yo- enfrentamos en una polémica ahora de taurino antitaurino. Ah, Y le no. echamos la culpa... Pepi quería comentar también algo. Bueno,
Bueno, yo responder un poco a Manolo. Yo estoy aquí para opinar. Manolo ha hecho un regaño General. tremendo. Yo no entro en el y tú más, pero sí voy a seguir en mi línea, que si creo que se da una opinión sobre algo concreto, pero no se termina de explicar completamente ese algo, yo voy a seguir interviniendo en libertad, como lo he hecho hasta ahora. Y también he querido entender a Manolo como haciendo unos juicios de valor y de conocimiento respecto del pie que coge a cada uno y de lo que vota cada uno. El voto es secreto. Para uno decir si algo va bien o va mal siempre es en comparación con algo. Pero no es en eso por un lado. Pero no, no es menos cierto, que también lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, que precisamente por haberlo hecho mal el PSOE ha perdido el gobierno. Entonces ya está, tampoco vamos a estar fustigándolos toda la vida. No, pero, Digo yo. lo que no se puede hablar es de las Y bombas. cuando el PP lo pierda, lo comentaremos y lo dejaremos ahí, porque tampoco vamos a estar toda la vida fustigándolo. Pero sí, iba a decir... Siempre estamos temerosos de las verdades. No, es que eso es así. Iba a decir, Pepe, que para mí creo que el televidente ha llamado por el ejemplo, rápidamente, por el ejemplo de ahora. Es decir, si yo hablo de las bombas de racimo y digo que en el 2010 el convenio de Oslo, ¿por qué? No, tú has citado... Sí, pero ¿por qué tengo que retrotraerme para compensar ese palito, entre comillas, al PP o ese tal al PSOE? ¿Por qué tengo que decir, pero oye, el PSOE es que resulta que vendió... Ese es el tú más. Sí, hay manera, si tú le das... Bueno, pues cuando yo le dé solo quería hablar de las bombas de racimo. Cuando yo le dé un palito a algo que han hecho los tuyos... Seguramente no te responderé con el partido de enfrente, intentaré defender si se puede defender. ¿Lo habláis luego? ¿Lo habláis luego? Juan, es que lo tuyo es Esta mañana he de escuchado jugado de guardia. No, para nada, lo mío es muy normal. Esta mañana he escuchado a don Carlos Herrera hacer un resumen de prensa, y el viernes, en un periódico de Navarra, El Diario de Navarra, periódico del Grupo Vocento, que no hay ningún tipo de duda en cuanto a su ideología política y a su tendencia. ¿Cuál es? El diario, ¿Cuál es? Hombre, es un periódico de derechas. Pero, vale. Y en cuanto a su tendencia confesional, es un grupo católico, el Grupo Vocento es un grupo católico. Y entonces el Diario Sur de Málaga también es confesional. Vamos a ver, el Diario Sur de Málaga es una cosa atípica. No, pero es del grupo. ¿Me dejáis que termine, por favor? De identificar grupos. Y decía que en la primera página, don José Enrique Urdiz Lejarreta decía, este señor es el rector de un seminario en Pamplona, decía: este papa puede hacer grandes cosas en la Iglesia si no lo matan antes. Eso venía en el Diario de Navarra en primera página. Bueno, que hemos saltado al Papa. Ahora el Papa. Yo estaba acobardada. Es que yo creí que iba a hablar de lo de la mayoría absoluta de... Últimamente está moderando. Estamos hablando de una cosa y él salta. Claro, las tertulias son así. Ya me extrañaba a mí. Aquí hay 5 moderadores. Bueno, tengo que Estamos esperando que saliera por lo que estábamos hablando. No, ¿para qué? con el permiso del resto de los moderadores de la tertulia. moderadores, como eso. dice. De los moderados. Vamos a ver. Si queréis, pasamos a esto, porque verás que yo siempre aquí os digo que hablamos de lo que En vez de moderadores, hacen falta moderados. Pero es verdad que se está hablando mucho de la figura del Papa y de hasta dónde la propia curia romana va a permitir, va a dar libertad al Papa para moverse, sobre todo en ciertos temas polémicos, desde los económicos hasta los sexuales. Hasta los sexuales, ¿no? Donde parece que es un hombre con las ideas muy claras, como buen jesuita, que tienen fama de ser dentro de la Iglesia los revolucionarios, entre comillas. Bueno, pues ha tenido varios detalles. creo que viene dispuesto a levantar alguna que otra alfombra. Pero ya Lo que no sería- sé si le van a dejar limpiar o no. Varios Nuria. detalles importantes. Uno, por ejemplo, es que para mí, decía Nuria antes, hablaba que no solo son importantes, por supuesto, los gestos más que las palabras, pero también llegar desde el fondo. Hablaba ella del fondo. El ir en bus y en metro en vez de ir en coche oficial, yo creo que ya es un gesto. Es un gesto haber pedido a los argentinos que en su entronización de mañana, creo que es, no viajen a Roma, que ese dinero lo den a los pobres, y ha tenido un montón de gestos que para mí son importantes. Y a
hablando un poquito, te voy a citar a Zapatero. Yo recuerdo supuesto. que cuando Zapatero llegó al poder, Si yo... además le gusta mucho Zapatero. A mí sí. Si después tiene 500.000, 800 fotos con él. Y porque se corta, si no le llamaría ZP. Ya hemos terminado con Pero- el Papa, hemos terminado Sí, ya con no, el es Papa. decir, que lo mismo que cuando Rajoy, que lleva un año y pico, hay que darle el beneficio de la duda y darle un plazo de tiempo para ver Ya lo no, que hace, duda ya no hay. Zapatero también yo pensaba cuando la gente ya empezó a tirarle y llevaba 2 años, yo también decía que lo dejaran hacer, que las cosas no se hacen. sí. Pues lo mismo digo con este Papa. Yo Que habrá que esperar un poco a ver lo que pasa, pero no hacer un juicio Yo anticipado. estoy Yo pienso que este Papa, bueno, es que yo no he dejado todavía el tema del Papa. Y, Sí, y sí, se hablamos ha del mezclado con Papa. Zapatero. No, 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 estoy hablando Ha del dicho Papa. que igual que con los políticos Se le da- ha dicho que hay que darle un tiempo para luego juzgar su trabajo, que aquí también se le dé un tiempo. Bueno, pero yo quiero decir que antes de darle un tiempo, ya le estoy adelantando, que bueno, que a ver si esta es la ocasión ya de resolver el problema sexual de la Iglesia y resolver también, o intentar empezar a resolver el problema de la mujer en la Iglesia. Que yo creo que sería... Pero ¿no creéis que sería fundamental? No le estoy dando tiempo, le estoy diciendo que venga ya, que vaya atando cabos. ¿No creéis que sería fundamental que en esa curia, que al fin y al cabo son los que designan, los que establecen las pautas de lo que luego se va a ir desarrollando a lo largo de la Iglesia, entrará gente más joven? La- Que no haya Yo esa quería- media de 80. Yo quería decir que no, O 80 y que no he mucho. comentado, he hablado de este tema. Bueno, iba a entrar al trapo de Rajoy, pero lo voy a dejar a un lado. El tema del Papa, no iba a contestarte lo que has dicho, pero para no... He dicho de los dos, ¿no? Sí. Tú ni caso. tú He ni hablado de caso. los dos, de Rajoy y de pero Zapatero. sí, pero yo iba a hablar de la realidad actual que es Rajoy. Pero bueno, vamos a ¿Ves dejarlo. tú? ahí. ¿Ves tú La gente cómo- sabe, cómo no, es ves que- tú que no, no pero puedo? bueno, es que voy a volver al pasado ahora. Pues si queréis ahora con todos los televidentes analizo Le vamos a dar un los programa 7 a años de estos dos. Zapatero. Podríamos hablar ahora del Yo presidente espero que lo que he actual. dicho es que en su momento se le debía de dar, que yo, Pero que yo a esta- era, yo- ¿Cómo se Juan, llamaba que la yo película quería esa que se de le Rojas, diera Son y del un Rey? margen de confianza hasta que Zapatero Hombre, demostrara que- que pijama es para lo que he dos. dicho ahora, No, Juanito. no, has dicho, Os voy a has dar dicho. un programa que se va a No, llamar has di- Pijama para has- dos. Has dicho que a Rajoy, si todo el mundo tiene derecho a tener una oportunidad, has dicho que a Rajoy Fíjate, hay que hasta, darle... hasta estas criaturas que quieren Oye, hablar. ¿quién Yo me ha no he dicho- hablado mucho esta tarde, Lo por mismo que cierto. lo dije para Zapatero, lo digo para Rajoy. No, yo lo digo por Y el lo tema... mismo lo Yo digo antes para el me voy, Papa. ¿eh? Yo lo digo por el tema que has dicho, que hay que concederle beneficio de la duda. Y lo que yo Que- quería decir es que no hay ninguna duda que que no Rajoy va a habla de hacer los jóvenes, todo lo ¿no? contrario a lo que dijo en su programa. Pero del Papa iba a decir... Que quiere hablar de Del los pa- jóvenes. Igual Quiero que hablar de los- Zapatero. quiero Venga, hablar de el los- Papa. Igual Zapatero hay que- hizo todo lo Déjalo, contrario de lo déjalo que que se ha Hay- centrado. Hay que ver, No me lo hay que ver, distraigas. ¿verdad? Que- Bueno, del Papa iba a decir que a mí, se lo comentaba yo antes a Pepe Te tira de la en la lengua. pretertulia. Si tú no hablas con Pepi, ¿cómo va a ser eso? Se lo contaba, que decía que a mí me parece fenomenal, es un buen comienzo el tema del Papa, un Papa humilde, un Papa cercano. Ahora voy a hacer un como la papa- profesora, un los voy a papa- separar. Un Papa llano, pero mi preocupación es lo que va ahora en el futuro, es decir, si desgraciadamente, ojalá no sea así, se queda en una serie de imágenes, en una serie de detalles, realmente no habremos avanzado nada. Lo importante es lo que viene ahora y efectivamente hay que darle Las la medidas oportunidad que toma. para que demuestre Espera. si es solidario o no. Mira, un Por cura, favor, por un cura favor, que por hace favor, misa con Pepi. las prostitutas, que hace misa en las cárceles, un cura que le ha dado, que ha ayudado a los curas, a los curitas que en su momento se dieron cuenta que aquello no era su camino, es el único que no lo ha hecho sus antecesores, que les ha ayudado a soltar los hábitos. A todo el sector progresista de la Iglesia, este Papa ha ayudado, siendo cardenal, a esos progresistas. Vamos a escuchar también a... Vamos a No, dejar a ver. yo quería decir que ya que ha salido el tema de la oportunidad que darle a los jóvenes en la Iglesia, quiero decir que estoy muy disgustado con Antonio Soler por el artículo que publicó el domingo poniendo de vuelta y media al pregonero de la Semana Santa. Sí, señor. A mi tocayo, que dicho sea de paso se llama igual que yo, Rafael Javier Pérez Pallaré. No hay derecho que ese artículo, ¿cómo lo pone? Haciendo bromas con el cura Yeye, diciendo que estos curas no saben dónde tienen el norte, que confunden la catequesis con el folclore, lo pone de chupa de domino. Yo no sé qué le ha hecho Rafael Javier Pérez Pallaré Yo no lo he a leído, Antonio pero Soler le para falta- ponerlo yo de no lo esa leí, manera. ¿pero le falta el respeto? Pregunto, Hombre, que no lo he leído. Hombre, pues sí. Opina.
opina o le falta el respeto. Lo pone Exactamente, muy mal. eso que no lo he leído, ¿eh? Lo Yo pone muy tampoco mal. lo he leído, no Yo puedo. no lo he leído. Es decir, y no- que si no dice puedo. que confunde una cosa con otra, Hombre, que no claro. está de confunde. acuerdo con lo que él Es transmitió. que una cosa es que le falta no el lo sé, respeto ¿eh? Vamos, al Dice que lo- pregonero. Yo no he leído el artículo de Ni Antonio yo. Soler y no me gusta hablar de lo que no conozco. igual. Pero Ese sí que me lo han comentado, me lo han he comentado esta estado mañana. De muy mal gusto. He estado escuchando el pregón y a mí el pregón me parecía el pregón propio de un párroco. Habló de religión, no, pero vamos a decir- de fe, de historia Pero, y Nuria, de Málaga. Nuria, ¿Qué más para quieres? para no confundir a la A mí gente, me parece que, vamos, Nuria, para no confundir a la ¿de qué gente, creían que iban a hablar? pero Nuria, para no confundir a la gente, vamos a empezar diciendo que no ha sido un pregón, que ha sido una catequesis, porque yo tengo claro lo que es un pregón. No ha sido un pregón. Vamos a ver, es el pregón de un párroco. Un pregón, no. Vamos a ver, es que si ya establecemos pregón lo que es un para ti es un pregón, No, el pregón es un género, ya podemos un género empezar a literario, discutir. es un género literario, No, el vamos a pregón. ver. Hombre, a la- Se supone claro. que tú vas a un pregón de Semana Santa a engrandecer, a presentar la Semana Santa, a pregonar las maravillas de la Semana Santa. Para ti las maravillas de la Semana Santa pueden ser el ambientazo, la gente, las calles, la movida, la bebida, o para ti la Semana Santa y lo grande de la Semana Santa puede ser el significado religioso, la importancia del trabajo de las cofradías, puede ser lo que tú quieras. Pero una señora que va pregonando, Pero vamos- la almendra morena o las papas asadas, no va diciendo papas asadas. El pregón tiene otro tono. Bueno, ha tiene quedado otra claro que no llamada. estamos de acuerdo claro. con esa crítica. Pero a ti no te ha gustado. No creo que sea Eso un es tema. No me ha gustado, no, Pero- vamos a Eso ver. es distinto. No me ha Que a gustado, ti no no. te haya Que gustado estoy otra diciendo- cosa. que estoy diciendo- Pero vamos a ver, si tú le encargas a un párroco que te haga un pregón de Semana Tiene Santa, que dar un pregón. Ya sabes ¿qué a lo que te crees que te va a pones. contar? Un pregón. La historia, la importancia de ese momento para la religión, la trascendencia que tiene, Bueno, la resurrección, y te lo en clave de pone, pregón. solo que en vez de en las calles de Jerusalén, te lo pone en las calles de Málaga. Una A mí me pregunta- parece que pero iba muy señora, a la quiero- línea pero de vamos. quién es Yo Rafael Pérez estoy hablando Una pregunta- del tono, la música de un pregón, lo que es un pregón. Los pregones no se dicen para adentro ni se dicen en voz baja. Ya está. no digo más. una me ha cu- encantado. El texto me ha encantado. Una el cuestión, texto. una Es que cuestión. no sé, la crítica tuya no. No, Contreras, si no es crítica, es que Contreras, estoy diciendo, una cuestión, estoy una distinguiendo cuestión. entre pregón, homilía y catequesis. Y ya está. Eso no es que yo no me haya gustado el texto. Una cuestión interesante sería el conocer por qué se ha designado una persona con ese perfil, que está Hombre, fenomenal, porque- pero era lo que se podía no, esperar, pero- como dice pero Nuria, era de que- una persona pero con porque ese tocaba perfil. un poco, porque era el año de la fe. Sí, pregunto, y voy a bueno. decir por qué, porque fue el que predicó la novena de la Virgen de la Victoria maravillosamente. Bueno, pues tolera que haya gente a lo mejor Claro. que Bueno, si ha yo- sido claro. sesgado en ese sentido, pues no le haya convencido, sino Bueno, que sea desde yo el para respeto. terminar- para Rafael terminar- también ¿puedo- está puedo- en su derecho que yo no estoy diciendo que no haya me en haya estar de convencido el acuerdo fondo. con ese pregón. Juan, yo no estoy diciendo que no me haya convencido ni el fondo, ni el mensaje, ni la catequesis. Que digo que el género que ha empleado no es el del pregón. Sí, sí, sí. Que no se me Pero si interprete yo me mal. refería al artículo que tú, Claro. has puesto. A mí en me boca encargaron ahora. un pregón y dije, señores, advierto que yo no soy pregonero, que yo soy periodista y voy a hacer una crónica. Y yo me subí a un atril, y me puse delante de un atril y hice una crónica. Digo, señores, no os he engañado, porque cuando me encargasteis esto yo os dije, yo no soy pregonero. Cuando tú seas el pregonero de la Semana Y no he Santa sido de Málaga, yo pregonero. estaré ahí el primero a Yo, pregonar. yo no he sido Aquí pregonero. estaremos para rajar. Yo quiero ya Que nos gusta protestar. yo para Hoy, terminar, mira, somos... yo para terminar ya por lo menos por mi parte con el sumo pontífice, Cambia de tema. yo quiero Y decir sí que que voy al de arriba. que el sumo pontífice, hombre, independientemente de que se están viendo gestos, los gestos yo digo, como apunto en lo que se ha dicho en la mesa, que tienen que ir acompañados de otras cosas, pero bueno, Habrá que algo, esperar. algo es algo. Entonces, este papa es conservador, porque la iglesia en sí es conservadora, porque si la iglesia hubiera sido transgresora, no llevaría viviendo 2013 años. El leitmotiv de que la Iglesia perviva después de 2 milenios y pico, precisamente estriba en su conservadurismo. Pero Y eso es curioso, porque Jesús si tuvo algo fue que fue transgresor, ¿eh? tú, fue perseguido. Una cosa curiosa. tú cógete la historia de la Iglesia desde el edicto de tolerancia del año 311 del emperador Galerio. Pero algo Cuando la tiene- empresa... Termino. se va a hacer. Termino. Cuando la empresa, digo, sí, una empresa. Cuando la Iglesia pasa de ser perseguida a ser perseguidora. En el año 311.
Y en el 313, con el edicto de Milán del emperador Constantino, ya no te quiero ni Eso contar. ya lo conocemos, la Bueno, historia de la Iglesia la historia. conocemos. Y además, Estamos que yo hablando sé que tú, de que yo sé que tú la Estamos conoces. hablando Hay ese de- refrán. Que yo sé que tú la conoces. Pero ya Entonces, tengo que todo el mundo a lo corregir, mejor no la conoce. ya. tengo que corregir lo que estáis diciendo, porque estáis hablando de la Iglesia y estáis confundiendo la Iglesia con la jerarquía eclesiástica. Ojo, Lleva razón, No, no. Rafael. ojo, que la Iglesia son también los misioneros. Lleva razón. La Iglesia son los que son perseguidos. Asumo la mi- Iglesia es Pero Sí. la teología de la liberación. Pero todos están debajo de eso. Pero bueno, pero, Y las pautas las Hablamos marcan con los de propiedad, arriba. la A curia- mí no me vale que cuando no habla- estáis de acuerdo con lo que dicen los de arriba, Ay. no, eso es la curia, eso es no la somos curia. la Bueno, iglesia, claro, eso es claro. la curia. Vamos, entonces, Pero ¿quiénes bueno, son? Bueno, rectifico. La ¿quién curia manda? vaticana, está A bien ver, dicho. eso La es como si curia este hombre vaticana- la dice, jerarquía yo eclesiástica. Perfecto. soy del PSOE, pero yo no tengo nada, No, pero- yo Rubalcaba Y es en otra definitiva, cosa. en Pero, a definitiva ver. este hombre va a hacer lo que la curia vaticana le deje que haga, ni más ni menos. y si no Bueno, hace lo lo que ella lo quiere, que- está ah, bien. Cicuta. Sí, es verdad que no tiene, no tiene tanto fácil, poder, Yo creo ¿no? que Lo será fácil importante que es, ver lo fácil de que quién es se va a decir- rodear, ¿eh? Bueno, Lo fácil que es- pero habéis oído lo que acaba de decir. Hacer juicio. La palabra que acaba de emplear. Cicuta. Cicuta. Ya se ha que- usado, ¿no? Yo, de verdad, pero Antes, digo. a mí me parece que la Iglesia merece un ¿No? respeto y un gran respeto, porque Rafael lo acaba de decir con muchísima claridad. La Iglesia está compuesta, yo soy Iglesia, pero yo soy parte de la curia. Es más, soy católica, no soy cristiana, pero no soy practicante, pero sí me considero cristiana. Y yo creo que Y católica en las este caso, ¿no? monjitas estas que le quitan la baba y la caca a los viejecitos, que yo los nombro muchas veces, los misioneros que se van a los confines del mundo, esos son iglesias, esos no son A mí lo que sí Pero me- si de eso la está curia. claro. Eso está claro. A Pero mí lo los que que me- marcan lo la que no- pauta son los de arriba. A mí lo que me parece muy... A mí Vamos lo a que me, ver, a mí lo que me vamos parece... a no negar la evidencia. A mí lo que me parece Por muy Dios. interesante, que decía también Juan Manuel, es realmente qué cuota de poder, qué flexibilidad de mandato tiene el Papa respecto a la curia. Es decir, si realmente absolutamente es manejado por los que están detrás, o realmente él tiene una cierta Es autonomía. que eso es tan cerrado ya, que no por lo eso, sabemos. Pero sería interesante, no lo ¿no? sabemos. Conocerlo. Pero Bueno. yo sí sé que las iglesias están vacías Pero que no están y que cerrados algo el tienen tema. que hacer. Algo tienen que hacer. Y Bueno. en algo se tienen que renovar. Si no, las iglesias seguirán estando cada vez más vacías. Yo creo que lo más importante es que respondan los que están ahí arriba, los que forman parte de esa curia que toma las decisiones importantes, pues que piensen en los miles de millones de gente que tienen detrás 1.200 millones. y a los que muchas veces pues no dan la respuesta que les gustaría escuchar, y que yo creo que ahí hay que buscar una sintonía, ¿no? Entiendo perfectamente que la Iglesia no puede andar cambiando de un día para otro según vayan los vientos, pero entre cambiar a diario y cada 10 minutos y no cambiando 100 años, digo yo que un punto intermedio habrá. Digo A yo, mí- y lo digo con todo el respeto Sí, yo posible. Yo también, con todo el respeto, digo lo mismo que tú, Nuria. Y no solo eso, sino que los zapatitos colorados, con todos los respetos, los capiruchos, con todos los respetos, las casullas bordadas de oro, con todos los respetos, y el anillo de 24 quilates y de 35 gramos de peso, que a cada papa le preparan el suyo, pues yo también lo cambiaría, para los pobres, vaya. Hombre, Que hay con que- todos los respetos, pero como me siento libre en esta mesa, Creo, me siento libre, creo que me Francisco cuesta mucho I trabajo ya ha dicho callar. que no quiere oro y plata y que se lo van a hacer de hierro. Igual que la cruz se ha negado a yo- llevar yo creo la que- cruz de plata. porque es Francisco, él ha escogido el nombre por Francisco de Asís, Sí. y Francisco de Asís era el de los pobres, pobres. ¿no? Yo creo que como en tantos niveles de nuestra vida hay que oír a la ciudadanía, ¿no? Y si la ciudadanía se manifiesta y hay una cierta desafección con la Iglesia, y como tú dices, están vacías o semivacías, y cada día hay menos personas que creen, y que también la Iglesia tendrá algo que Pero decir la ahí. ciudadanía no, Juan, los fieles. No, sí. Bueno, yo ahora hablo de la ciudadanía en general, incluidos los Pero fieles y la los que no. ciudadanía en general. No, Hombre, pero también bueno, de los que son más jovencitos, la de los que han perdido la ciudadanía- fe. La de ciudadanía los que- no, La pero ciudadanía entiendo no. que sí quienes forman parte de la Iglesia
Iglesia, Claro. sí hay que escucharlo. Esos son. Ahora, el que sea ateo, el que sea Sí, eso protestante, no, eso- pues entiendo que, hombre, escucharlo Eso siempre es pueden bueno, decir lo que quieran, pero que no Hombre, yo te creo que- debes a ellos, no. pero a tus fieles sí te debes. ciudad- La ciudadanía va a ver las La profesiones. Hombre, no, yo ciudadanía hablo- en Ciudadanía general ya va es más al ambigua. folclore. Hablo de la ciudad en general como termómetro de hacia dónde Sí, va una la opinión sociedad, en El general. termómetro lo, ¿Hacia dónde lo va la tenemos que sociedad? poner a los fieles. de cuáles son las preocupaciones de la gente Si también. os parece, vamos a tener una llamada de teléfono. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Soy Margarita. Bienvenida, Margarita. Cuéntenos. Hola. Vamos, estamos hablando del Papa, pero en principio quiero decirle a Pepi que Zapatero ya tuvo un despido en diferido. Entonces ya es hora de que dejemos de dejar de hablar de Zapatero y hablemos de lo que... Cada es vez que llamas actualmente con un existe. nombre distinto, pero la voz es la misma. Evidentemente, sí, es la misma. Entonces lo que te tengo que decir sobre el Papa es que, mira, yo soy una persona creyente, pero precisamente la élite de la Iglesia ha sido la que me ha apartado de ella. Yo cuando vi la imagen de este Papa en el balcón se me representó a Juan XXIII. Hubo mucha gente que lo comentó. Sí, entonces yo te digo una cosa, para mí el mejor Papa que ha habido en la Iglesia ha sido Juan XXIII. Para mí también. Para mí Entonces, también. lo que ocurrió después, yo pienso que se fue la Iglesia más hacia el lado del Opus Dei, y entonces no se respetó el Concilio Vaticano II. Yo creo que este Papa tiene que promover otro nuevo concilio. No sé si lo dejarán, porque evidentemente la cicuta, como dice Juanma, existe en el Vaticano. Pero de todas maneras está dando una imagen hacia los pobres, hacia otro tipo de iglesia y hacia otro tipo de proceder con todo. Cuando tuvo la entrevista con los periodistas, precisamente habló para todos los creyentes, o sea, se dirigió en general a todas las religiones. Entonces yo pienso que la única manera de que nos acerquemos otra vez a la Iglesia Católica es que haya otro concilio en donde yo sé que son conservadores, pues si no fueran conservadores evidentemente no habrían durado el tiempo que duran. Pero dentro de esa gente conservadora hay dos tipos de conservadores, los que están más a la extrema derecha, vamos a decir, digamos los kikos, los del Opus Dei, pero los jesuitas y los franciscanos son gente que son todos misioneros. Yo conozco a franciscanos que están en Sudamérica y que llevan preservativos y que se lo están repartiendo a la gente para que no haya contagio de SIDA y para todo. Entonces, Bueno, y que son conocidos como los negros, ¿no? Claro. Popularmente dentro de la Iglesia, y que son conocidos porque son los que traen, digamos, aire nuevo a la Iglesia. Sí. Entonces yo de verdad tengo mucha esperanza en este Papa. Y a Pepi le diré que sí, que siempre tengo la misma voz y el mismo nombre. Pero bueno, hay que ser un poquito prudente también cuando nos sentamos ahí de cara al público. Si quieres, yo no tengo ningún inconveniente en llamar otro día con la misma voz y posiblemente con el seudónimo verdadero. Buenas tardes. Es que, bueno, cariñosamente, pero es que llama todos los días y... Pero ¿qué seudónimo ha empleado hoy? Margarita. Siempre. Bueno, pero que a mí no me importa, lo que lo pasa de menos- que quería... lo de menos es Eso no es ser el imprudente, seudónimo. es simplemente que sepas que sé quién eres. Sí que ha nombrado Margarita algo importante y que se está diciendo mucho, ¿no? Si Juan XXIII trajo la gran revolución con el Concilio Vaticano II, que para muchos fue un salto en el tiempo, fue pasar del siglo XVI al siglo XX, pues quizás haría falta, bueno, aquello tampoco se llevó a cabo todo lo que estaba previsto, pero sí que fue un empujón fuerte, pues quizás otro empujoncito, ¿no? No sé si a la manera del concilio o algo más de andar por casa. El nombrar un concilio, de hecho, Margarita, no se sabe si lo dejarán, el nombrar un concilio en la Iglesia, ecuménico, en la Iglesia, es potestad única y exclusivamente del sumo pontífice. Pero Única y exclusivamente. el caso es que otro concilio, ¿para qué? A ver si somos capaces de llevar a cabo el segundo que no se ha cumplido. Claro, completar Si la son- idea de Juan XXIII. Claro, ¿no? si se hace lo que Juan XXIII dejó en su Concilio Vaticano II, pues ya habríamos avanzado. Pero es que aquello se paralizó. Pero no hemos se estado ha ahora con seguido. las conmemoraciones, Yo hemos de- estado recordando Claro. aquello. también. Yo de Pero es todas verdad las lo que maneras ha pienso- dicho Juanma, lo dijiste tú, ¿verdad? ¿O lo ha dicho Margarita? Hablando de los preservativos, y Juan también a mí me parece que es un verdadero despropósito, como lo llama Juanma,
o una barbaridad lo de los preservativos, cuando no sé qué papa se paseó y no sé por qué sitio, cuando la Benedicto gente XVI. se estaba muriendo de sida y decía que no se usaran. A mí esas cosas a estas alturas yo creo que la Iglesia ya se ha dado cuenta de eso, o los divorciados. ¿Cuánta gente ha rehecho su vida y son cristianos, se han divorciado y no los han excomulgado? Hombre, que yo creo que estoy Bueno, son contigo. las hipocresías, no voy a decir de la Iglesia, yo voy a decir de la sociedad. La sociedad en El general. tema de... Porque no deja de ser un reflejo de la hipocresía que tenemos todos, ¿no? Yo me meto la primera. Por añadir a lo que dice Pepe, que estoy de acuerdo, también el tema de la homosexualidad es un tema muy candente que quizás la Iglesia debería ver que, bueno, no sé, al menos ver que cambiar de pensamiento, creo yo, ¿no? Y luego el tema de los preservativos, efectivamente, no solo se dijo que no combatía el SIDA, sino que además se llegó a decir que lo proliferaba, ¿no? Es decir, un auténtico Era disparate, perjudicial ¿no? el preservativo. Y también me parece importante... El jubilado. Hombre, no se puede decir esas cosas porque hace mucho daño. Y lo que decía también Contreras hace un rato... Hombre, es y sobre tema... todo que no casa nada con el día a día de los misioneros, Claro. Porque los misioneros son los primeros que te dicen, oye, mira, no, esto hay que... Los misioneros los llevan en los Entonces, bolsillos bueno, y los reparten. Esa Y el dualidad tema- es la que hay que evitar, ¿no? Es que eso es como Porque los eso políticos, da lugar a como problemas. los políticos desde Yo los de todas despachos. maneras- Iba a decir que no he terminado, que estaba también de acuerdo con Contreras con el tema de qué pasa con el papel de la mujer en la Iglesia. Un papel tan limitado. la Iglesia es misógina. Yo estoy quiero siempre discutiendo con pero eso. vamos a renunciar Lleva a tener la esperanza de que algún día eso cambiará, o realmente tenemos Pues que tener la claro. No, y expectativa de que sí, lo de que yo di- evolucionará. lo que yo he dicho del sexo, señores, salid todos del armario. ¿Qué tiene de Ahí va, malo? ¿Qué ahí va. tiene de malo decir mi párroco es homosexual? Pues muy bien. Es un buen párroco, ejerce muy bien su ministerio y es homosexual. Pues Pero muy cosas bien. por la calle. ¿Tú crees que los que estamos aquí sentados, Contreras, veremos un papel de la mujer en la Iglesia Y la- que por lo menos sea, aunque sea un 1%? Yo lo que me llena en Pero Pregunto, principio- ¿no? Que no me ha contestado. Pero es que no, es que me he ¿Qué perdido. ministro No, fue el es que que yo he dijo hablado- que- yo he hablado- Y si no practican, ¿qué más da si le gusta una cosa a la otra? Si no la practican. Juan, Es que no- ¿qué ministro me- es? Anda, que te voy a pero dar un puede- poquito pero de de todas risa. maneras- No, no. Que le voy a dar, ¿Qué me Juan, da? Nuria, le voy a dar un poquito Que de no, que no, risa. que no. ¿Qué Yo de ministro? todas maneras ¿Qué pienso- ministro? yo de todas maneras creo, perdón. además estoy con cierta esperanza, porque hay tres congregaciones que lo están, por lo menos están pensando, que el Opus, el Camino Neocatecumenal y los Legionarios de Cristo. Bueno, recordemos que con todo lo que se ha hablado del carisma de Juan Pablo II, realmente el que les dio poder a estos grupos, Vaya. quizás más cerrados, con Vaya. ideas más extremas, ha sido precisamente él, ¿eh? Y bueno, ahí detrás se podía hacer toda una lectura de intereses económicos, de yo recupero, saneo las cuentas, pero a cambio tú me das un protagonismo Pero- que no tenía. un protagonismo que se y llama- pasaron a primera fila cuando habían estado un poquito relegados. Un protagonismo que se llama, en términos eclesiales, se llama prelatura. Ponte tú que me quito yo. Pero mira, Nuria ha sacado un tema muy curioso. Dice, si los, Y escabroso. Hoy. si los curas practican... Hoy, me cel- van a llamar del obispado, No, ya lo tú dices, verás. si los curas practican el celibato, Ah, ¿qué es más da que comulgar. sean homosexuales que no lo sean? Hombre, O sea, que no tienen sexo como los ángeles. como los ángeles. ¿Sabes Claro. qué Esa es tu pasa? teoría del celibato, ¿no? Claro. Bien, otra cosa muy Es la interesante... mía, que no sé, a lo mejor una Y tontería. una cosa muy pero- interesante que también ha salido, lo que tú dices, es que la iglesia no son solo las sectas o los movimientos sectarios que hay delante de la iglesia. Yo afortunadamente no estoy en ninguna secta de la iglesia. Que se sepa. Entonces la iglesia Que se tiene, sepa. tiene una parte, Para digamos, meterme con él. de sus componentes que no están sujetos a la disciplina sectaria. Que esa disciplina, para eso hay que valer. Es decir, Yo lo- Pero- estar en la iglesia pero, y dentro de una secta hay que valer entendiendo- para eso. Entendiendo secta como una corriente. Claro. Bueno, es que yo le pongo Que secta... cumple las normas. Bueno, la porque lo de corriente... secta tiene una serie unas de connotaciones connotaciones raras. No, pero es que yo que le... tú no puedes decir que lo Opus sea una secta. Bueno, No, entonces no. no lo digo. Entonces es no lo que, digo. No, es una es que secta verás, nos van a dar por todos lados. Tiene es significado, que no- he dicho nada, ¿eh? tiene es que no es significado una peyorativo, secta. tiene significado Porque- peyorativo. porque Ni tiene los, una llamados, serie- ni los llamados Kiko, Kiko, ninguno de tampoco estos. son una secta. Son corrientes dentro Dentro de de la la iglesia. iglesia. Corrientes dentro de la iglesia. Corrientes con comportamientos sectarios. No. Entonces, bueno, Excluyente. Si quieres, te acepto excluyente. Algunos excluyentes. Excluyente, y pero no a todos, sectarios pero no. posiblemente. Pero yo lo que... Pero bueno, llevo al un final rato cualquier queriendo- corriente al final es no, pero sectaria. al final al que le, le habla van a dar por Pepi. todos lados va a ser a mí. A ti, tú es que te metes en Sí. unos charcos y me llevas a mí y yo me dejo. Referen- Pepi y el teléfono. Referente a este tema, que no sé, al menos yo creo, no lo he tocado, no lo recuerdo, de la
las manifestaciones del ministro del Interior sobre los homosexuales en aquella famosa conferencia. Sí, aquí sí se famosa comentó. conferencia. Creo que tú descansabas Pero esa semana. hay algo que yo, hablando el otro día con unos amigos míos, me decían, y hay que ver, algunas veces cuando hablamos, este ministro no tuvo 2 dedos bueno, frente tiene muchas. Por ejemplo, se refería a perpetuar la especie, ¿no era? Ah, sí, claro. Sí. Era que no se podía perpetuar la especie porque si los homosexuales no tienen hijos. Y entonces con estos amigos me decían, bueno, entonces no se puede tratar bien a estas personas, no pueden tener el mismo comportamiento el Estado con ellos que con las parejas heterosexuales. Igualmente sería con los sacerdotes, claro, que son célibes con las y que presuntamente no procrean. Incluso tampoco. Con los matrimonios que no pueden tener no puedan hijos. tener un hijo por lo que quiera que sea, por cualquier problema. Porque son estériles que tienen algún pues problema. encima que tienen ese problema, encima le echamos más, ¿no? Tú fíjate, entonces aquella reflexión, digo, pues mira, me parece... Que no, mi abuelo en estos casos decía que nos quedará por ver. Por aquí está la cosa muy revuelta. ¿Sí? ¿Tú estás revuelto? Sí. Está muy Pues revuelto. nada, no te revuelvas, ¿eh? No. Porque como me dijo una vez un encantador niño de por aquí, no te remontes. No, es que como yo he dicho presuntamente no procrean. Entonces, aquí iba a ha empezado Se me ha quedado grabado, eso y najando. Iba a decir que en la línea de lo que dice Pepe, voy a aprovechar el tema de que saca. Tengo una llamada, así que 30 no te segundos digo por trigo. reloj. Efectivamente, este ministro, y voy a ser benevolente, estuvo muy desafortunado en esas declaraciones que yo creo que quiso hablar en la línea con el PP, que efectivamente la ley del matrimonio homosexual ha querido derogarla y no ha podido porque el TC, el Tribunal Constitucional, la ha avalado, pero claro, estuvo muy desafortunado en estar de acuerdo no con lo su has dicho partido. bien, no ha querido El que no he derogarla, dicho bien, ha querido sí, cambiar el término. Es que las cosas no se dicen así, Juan. El término, que yo no estoy de acuerdo, que porque eso ya es discriminación, que se llame matrimonio, no se llame matrimonio, La ley, para mí es la ley se discriminación, intentó pero no derogar, no, es así. no es así. Se intentó no derogar. es así. Aló, Creo presidente. que es Aló. Rajoy diciendo si es verdad o no, que se derogaba. ¿Hola? ¿Tú te imaginas que ahora me dice? Sí, soy yo, me muero. Hola, ¿con quién hablamos? Da la noticia completa. Hola. Antonio Muñoz Gil. Hola, hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Antonio Muñoz Gil. Antonio, bienvenido. Encantado de saludarle. Cuéntenos, Igualmente. Antonio. Bueno, a ver si me puedo expresar detenidamente sobre la sociedad y los pormenores. La sociedad en sí Sobre la o sociedad de pasa los menores, ha dicho. desapercibida Sus pormenores. sobre el bien común. No es posible desentenderse de la política. Todo cuanto hacemos y hacemos o dejamos de hacer es política. Todo el bien común es debido a la participación ciudadana. Cuando la Unión de Trabajadores hace una reivindicación, reclaman sus derechos y es cuando los empresarios se ven obligados al diálogo. Luego se consiguen acuerdos del bienestar. Es así, el mundo del trabajador ha evolucionado, si bien las nuevas generaciones carecen de voluntad participativa. Si se Pero, convoca Antonio, una reunión, Antonio, dime. Antonio, corazón, ¿esto es que tú lo has escrito? No, esto es mío, pero como soy mayor, pues no me acuerdo si lo digo directamente y lo escribo Está primero. leyendo. Pero, Antonio, tú dímelo tú directamente y me has de andar por casa, porque yo es que soy muy torpe y me pierdo. Sí. No te pierdes, no. Venga, tú lo que dices es que uno no se puede... la política está en todas las cosas y que eso de que uno es apolítico y que no se mete en política no puede ser, ¿no? Es una de las cosas que has dicho. Y cuando el barco se hunde, como ahora en la crisis, por ejemplo, todos estamos obligados a nadar y ayudarle al que no sabe para salir a flote. Sí. O sea que el valle es inmenso, pero solo un ramillete lo pasa bien. Muy bien. Pues, Antonio, gracias por la llamada, gracias por estar ahí. Perdone que yo antes de decir una cosa la tengo que escribir, porque si no me No.
Usted puede hacer, vamos, lo último que haría yo es decirle lo que tiene que hacer cada uno. No, lo que pasa es que me ha sonado a que era escrito. Digo, no sé si está leyendo algo escrito por otro o si es algo de él. No, eso jamás. Soy original. Eso está bien. Aparte tengo una iniciativa para crear 7 millones de puestos de trabajo. ¡Ole! Eso no lo diré con todo un día, Antonio. 7 millones, 7 millones de puestos de trabajo. A corto y largo plazo. ¿Esto cómo se hace, Antonio? A mí no me gusta. Es que ya me ha dejado con la intriga. Estudiando el mercado y poniendo las necesidades que hay que cubrir. Y cambiando Hay que cubrir una necesidad. Nosotros tenemos el privilegio, España tiene el privilegio de ser el segundo país del mundo en plan turístico. Yo tengo una iniciativa de hace bastantes años para explotar el turismo residencial. Es un segmento que hay que explotarlo, sí, pero no como nosotros queremos o ciertos promotores, a su manera, sino para cubrir las necesidades de un grupo de personas determinadas. Muy bien, Antonio, lo vamos a dejar ahí, que me tengo que ir a publicidad. Muchas gracias. Venga, a ver si tú confesáis para la Semana Santa, ¿eh? ¿El qué? Que eso confesáis para Semana Santa, por lo menos. Sí. Que nos confesemos. Sí, yo trataré. Dice el otro que sí. Yo sí. Hay que confesarse, ¿eh? Sí. Ser buenecito. Exactamente. Aquí Venga, somos, que todo el mundo es bueno. si somos muy buenos, es solo una película muy divertida de Sume, Sí. la de Todo el mundo es bueno. Nos tenemos que ir a publicidad, ¿qué? Que yo creo eso, que todo el mundo es bueno. No, pero acordaros Luego nos malean, ¿no? Luego nos malean. La esencia es buena. He tomado nota de la frase. Pero dice, esto es el agua de hoy, ¿qué es lo que tiene, chiquillo? No, ¿Qué pero le mira, habéis puesto? Vamos a recordar. Lo voy a oler. Vamos a acordar la frase como resumen de lo que ha dicho este amigo. El valle es inmenso, pero solo un ramillete lo pasa bien. Que se quede esta frase ya para la historia. Pero ya que la has escrito, ¿por qué no interpretas cuál es el significado? No, que en un valle solo crece un ramillete. Vamos a hablar de la basura luego, ¿no? El valle es inmenso. Ah, sí, del masa. Sí. Vamos a hablar de la basura. Vamos a hablar de algo local. Vamos a hablar de lo que queráis, Modera. Que el viernes, no veas tú el viernes, Dios mío, lo que ahora Hoy no están... Nuria- Maíta, por Dios. Hoy Nuria está totalmente Maíta, ninguneada. por Dios. Llevarme pronto de aquí hoy. Llevadme, No puedo. señor, llévame. Publicidad. Los duendes del flamenco convertirán a Rosario Toledo, José Valencia y Dani de Morón en personajes lorquianos bajo el título Aleluya Erótica y nos harán disfrutar con el toque de la guitarra flamenca de Antonio Soto y su nuevo disco Rosas Blancas. Siente el flamenco en toda su hondura en el Teatro Cánovas de Málaga. Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con Mini Huertas de Alquiler, muy cerca de tu casa. Mini Huertas de Alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 € al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu Mini Huerta de Alquiler y respira tranquilo. No puedo, ¿eh? No canten más, que luego, cuando empieza a llover, si llueve, le tienen que pedir cuenta a Juan Manuel, que ha estado cantando no sé qué de unas barricadas. No, yo he cantado también. Yo he cantado lo del corralito. Tú no cantes tampoco. Lo del corralito, Aquí no canta que nadie. nos va a hacer un corral. Buenas tardes. Venga, váyate la marinera. Ahora estamos callados ala de aquí, ¿eh? Bueno, queríamos perder. me gustaría también que me dierais vuestra impresión sobre el tema del corralito de Chipre, la noticia económica de la semana. Los bancos cerraban para sorpresa de la mayoría de los ciudadanos. El sábado se tomaba una medida sin precedentes, en la madrugada del sábado, que grava a los clientes de los bancos de Chipre con una tasa extraordinaria, un impuesto que se ha creado que de alguna manera va a paliar el rescate financiero. Bueno, es lo que se llama popularmente corralito, que recordaremos que se dio en Argentina
y que ahora se ha dado en Chipre. Rápidamente, claro, saltan las alarmas, sube la prima de riesgo y todo el mundo pendiente a qué va a pasar con Chipre. Primero habrá que ver cómo empezó todo. Todo empezó cuando a Grecia se le perdonó un dinero que debía. Lo de Chipre todo empezó admitiéndola en la Unión Europea. Bueno, eso de momento. ¿Pero por qué lo admitieron? Porque estaba en un sitio estratégico y había No. Hay un problema histórico. Hay un problema histórico con esa isla turca, griega. Bueno, pero luego está lo de Grecia, que hay un dinero que se le ha perdonado a Grecia y que han perdido, por supuesto, los acreedores. Pero Rafael, que Chipre significa el 0,02% del Producto Interior Bruto de la comunidad de la zona euro. Sí. O sea, que Chipre es la cagada la paloma, ¿no? Pero ¿cuántos chipriotas han perdido dinero? Dinero que le han perdonado yo le a pido Grecia? perdón a los chipriotas que pueda haber. Claro. No sé si hay más o menos. Chipre Hombre, lo de la paloma no ha quedado muy mono. Chipre lo tuvo. No ha quedado muy mono. Bueno, vais igual. Muy bien no te ha quedado. Chipre lo tuvo medio enderezado. Sí. Chipre lo tuvo medio enderezado. ¿El qué? El arzobispo Macarios. La tuvo ahí funcionando. Con palma el arzobispo Macarios se salen los problemas greco-turcos que ha asolado históricamente la isla de Chipre. Está claro. Yo quería ir más allá del tema de Chipre y de su historia, que me parece fenomenal, además que Juan Manuel complemente con esos datos, pero al margen del tema concreto de Chipre, yo creo que lo preocupante es también que, creo que prácticamente por primera vez, la Comisión Europea haya traspasado esa barrera de respetar los pactos que se firman, ¿no? Entonces, el tema de que ahora los ahorradores con menor poder adquisitivo se vean afectados es una cosa que estaba pactada y que se respetaba. Se ha hecho esta excepción. Y claro, eso implica una serie de inquietudes y de preguntas de con el futuro qué va a pasar, si va a haber más excepciones como Chipre, creo que España está en otro nivel, bueno, o no. Vamos a decir que aquí ha primado una vez más la posición de Alemania, claro, como en otros casos, y Alemania llevaba mucho tiempo diciendo que Chipre, una de las cosas que nunca habían hecho era, digamos, nivelar los impuestos con el resto de la Unión Europea. ¿Cuál era el problema? Que se había creado un casi paraíso fiscal dentro de Europa. Pues eso es lo que todas las grandes entidades europeas que estaban siendo acribilladas en el resto de países europeos se habían ido a Chipre, se habían establecido allí y entonces se estaba generando una especie de, para que nos entendamos, de Gibraltar. Paraíso fiscal. Y entonces Alemania llevaba tiempo diciendo, Chipre, que te hemos rescatado, que te ayudamos, que lo que tú quieras, pero que los impuestos como los demás, porque si no es que claro, te estamos ayudando y nos estás dando por saco con este tipo de medidas. Como no se han tomado, porque no ha habido tampoco políticos que, pues, lógicamente porque no es una medida que te haga ganar muchos amigos en el país. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que han llegado y han dicho, nos reunimos y en una medida extraordinaria, y a pesar de que existe la garantía para los fondos, esto existe y se mantiene, pero lo cierto es que se crea un impuesto especial, un pago único una vez. ¿Y en qué consiste? Pues que de aquí al miércoles el 10 y el 6%. Están los bancos cerrados y en las cuentas que hay más de 100.000 euros nominales se va a retirar unas cantidades que pueden ir desde el 6 hasta el 10, pero dependiendo, ¿no? Pero fijaros que van a pagar justo Quiere por decir pecadores. que todos los chipriotas que tuvieran su ahorrito, pues van a ver que cuando lleguen el miércoles tienen menos. Pero por eso digo que van a pagar justo por pecadores, porque va a pagar igual el ahorrador que el especulador. Porque el ahorrar va a pagar solo el ahorrador. El ahorrador se ha considerado el siempre... especulador no tiene el dinero. Ahorrar se ha considerado una virtud. Me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión porque, y esto nos alegra a todos, hace un año, justo un año, nadie daba un euro por España y estábamos en boca de toda Europa, que si rescate sí, que si rescate España no. Hoy ha pasado un año y a nadie se le ocurre hablar de rescate a España. Yo creo que algo hemos avanzado y algo hemos conseguido. Y esto no se trata de... ¿A qué precio? Permíteme, Juan. Sí. Si tú eres un español Lo y soy. te olvidas de tu partido... Soy malagueño, andaluz y español, venga. Te tienes que alegrar de Sí, que me las alegro. cosas vayan mejor. A cualquier que sea precio, igual. no me alegro de que sea a cualquier precio, pero respétame mi opinión, Pepi, no me alegro de que sea a cualquier precio, la verdad.
Ya sigue. Bueno, No te respondo. Es que esa no es una respuesta, Juan. de ¿Cómo todas que formas, Da pelos y Una respuesta que la señales. quiere. Que ¿Cómo merece, que hombre, por de Dios. todas formas, que la lo mere situación, ahora. No es que no la quiero de no mere, situación es de que tú España, la sueltas situación de así para España cortar, no pero tiene no nada es que así. ver con el caso de Pero, Chipre ni de pero, Grecia. un momentito, que es que a mí me parece que la gente no se alegre de que cuando las cosas nos van bien. Y nos van muchísimo mejor, pero si estábamos criticados, si éramos un país que habíamos perdido la credibilidad fuera, hoy ya nos miran de otra manera. Y a mí me da igual que sea Rajoy el que está en el gobierno. Si lo hubiera hecho cualquier otro, lo diría igual. Ahora, eso de que no se reconozca lo que el adversario hace bien, eso es una cosa que hacéis todos mal, que no. todos los políticos. Que Lo yo- mismo no, tú no, que los de la derecha, iguales. La derecha y la izquierda. No me impongas que yo no piense- sois no me- capaces no me- de... no me impongas que yo piense de tu manera. Estoy diciendo respetuosamente que yo, evidentemente, me congratulo de que ahora la prima de riesgo haya bajado a niveles aceptables, de que no se ponga en boca España como rescate, pero es que, claro, cuando yo analizo eso, se me viene, por otra parte, a qué precio tan tremendo está España en estos momentos, con esa obsesión por luchar contra el déficit, que estamos muchísimo peor que hace un año, desgraciadamente, y eso lo tengo yo que analizar también. No puedo ver nada más que la realidad cegada de que no estamos en boca de rescate, tengo que ver todo, Pepi. Bueno, Entonces yo ahí Pues pongo- yo de que no todas se está formas, por destruyendo. favor, Mira que se ha frenado. yo de todas formas, la para destrucción de empleo. tranquilizar a Míralo la así. opinión pública, que al final, cada vez que escucha algo de Tú no- esto, no te vayas a coger los dedos. saltan las No te alarmas. cojas los dedos. No, hombre, pero sí que decir que la situación, por ejemplo, que yo comentaba, se estaba creando un casi paraíso fiscal y ya 1/3 de los ahorros que había en los bancos de Chipre pertenecían a empresas británicas y rusas. 1/3 de lo que se estaba ahorrando en los bancos. Y contra eso es contra lo que principalmente se ha actuado. Lo que pasa es que en estas cosas entiendo que al final... Han pillado al pequeño ahorrador también. Y en Chipre también hay pescaditos fritos y se lo han comido con patatas, con este tipo de cosas. En fin, esperemos que quede ahí y que no vaya más. Sí que me gustaría Bueno, no, que quería decirle a Pepi que ella dice que habláramos de Limasa, Bueno, iba a decirle... que la semana pasada no lo hicimos. Iba a decirle que Pepi me dice que no complemento, que no concreto datos. Voy a dar uno de hace una semana. Ha salido el Eurostat, la estadística de la Unión Europea, dando los datos de salarios del año 2012. España en el último trimestre ha sido el país de Europa donde más han descendido los sueldos, un 4,3%. Claro. Y el resto de países no solo no han descendido, sino que han subido casi 2 puntos. Es decir, que somos menos los que trabajamos y encima estamos peor pagados. Pero, Eso es lo Juan, que yo digo, denuncio de que es ¿qué denuncia? muy lamentable como está la situación Pero qué en España. manipulación, de verdad, ¿Qué manipulación es de qué? demagogia. ¿Eso es Juan, demagogia? Eso es demagogia, Qué Juan. barbaridad, si son Porque- datos por- empíricos. Pero Juan, déjame responderte, Sí, es que sí, esto sí, es sí. que es una cadena que no se Demagogia, acaba. demagogia. Y además me da coraje porque aquí Decimos tenía que algo. haber uno No, déjale, que tú fuera son datos no, objetivos. déjalo, ya Pero está qué bien. datos cuatro. objetivos. La reducción Pero de los si salarios. la Lo destrucción mismo de ya. empleo se ha frenado, si no se Bueno. hubiera hecho lo que se está Ahora me haciendo responde ahora, con otra cosa. ¿dónde estaríamos? Con vuestro Creía que me iba a permiso, responder de los salarios. con vuestro permiso, me gustaría que habláramos de Limasa, me gustaría que este ala también Yo se también quiero incorporara. hablar de Bueno, a ver. La semana pasada nos quedamos sin tiempo para hablar de Limasa, pero ya saben ustedes que hace tiempo que viene arrastrando problemas en Limasa, no hay acuerdo, se ha tenido que llegar a un laudo con un árbitro que designa el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales de la Junta. Y bueno, hoy mismo, cuando estamos en directo, va a haber más reuniones por ambas partes por ver si consiguen parar el tema que nos preocupa a todos como ciudadanos, que es una huelga en Semana Santa, que ya la hemos vivido y que todos recordamos. No sé cómo estáis viendo esta situación, si la estáis siguiendo, si os Parece ser- interesa, si no. Parece ser No. que la solución va que se van a hacer unos contratos que en principio no se iban a hacer, porque el trabajo que iban a hacer los contratados lo iban a asumir los propios trabajadores a costa de sus descansos y de sus turnos y demás. Parece ser que la mitad de esos contratos que no se iban a hacer, se van a hacer. Y parte del acuerdo, va, según mis últimas noticias, va por ese lado. El tema luego del convenio y cómo se hizo el convenio, la verdad que es un gran misterio. A ver si sabes, Juan, ¿tú sabes cómo empezó toda la historia del convenio de Limasa? ¿Por qué hemos llegado a esta situación tan extraña y tan única?
Bueno, yo del convenio exactamente... Empezó con Pedro Aparicio. Bueno, Que yo admiro mucho a Pedro Aparicio, ¿eh? Sí, no te bueno, rías. no, pero es que me encanta. Me gusta No, como pero es, me no, gusta pero como ¿cómo escribe empezó y me todo? gusta como Sí. habla ahora, con toda la libertad Pero del ¿cómo mundo. Lo empezó que todo? antes no era capaz de decir, lo está diciendo pero ¿cómo ahora. empezó todo y cómo hemos ido tantos años Bueno, unos y otros tampoco- tolerando esta situación? Yo no me voy a... Claro, Bueno, es que- yo creo que sin entrar en demasiado materia, es verdad que es un tema que se viene arrastrando de hace tiempo. Arrastrando y tolerando. Que se tensan mucho las situaciones, que al final se llegan a acuerdos que no convencen, se pacta lo que quizás no se debería pactar por salir de esa situación de urgencia, y que al final esto es una cosa que es la pelota que va creciendo, Claro, que va sigue creciendo, que sin va solucionarse el creciendo. problema y la anomalía sigue siendo Yo la misma. recomiendo a todos los telespectadores, si tienen ocasión, vean el vídeo que han subido lo han dado todos los medios de comunicación, dura 44 segundos y es una parodia que hace el presidente del comité de empresa y otro señor imitando al alcalde. Yo simplemente os pido que veáis el vocabulario Por que cierto, emplean. pues sí, y te voy a dar una alegría en ese sentido, porque he escuchado la respuesta del alcalde y la verdad que me parece que ha salido como Esta un, mañana, como un ¿no? señor, sí, y ha toreado, Como lo que es. ha toreado Lo he esto, escuchado yo nunca he esta dicho que no mañana, lo yo lo he sea. escuchado esta Sí, mañana. Como lo que y la es. verdad que ha toreado este tema, no le ha dado más importancia de la que tiene, que es verdad que ha podido ser una falta de respeto y desde luego realmente un tema que debería haber sido privado ha salido a la luz y desde luego es desafortunado, y la verdad que ha salido bien. Y respecto al tema del IMASA, bueno, por supuesto estoy convencido que tienen que entenderse de una manera u otra, que las dos partes tienen que ceder, cada una con su cuota de responsabilidad, pero lo que a mí sí me preocupa realmente es el tema de la limpieza en general en Málaga. Es decir, yo creo y estoy convencido que es uno de los mayores problemas que tenemos en Málaga, el tema de la limpieza, y claro, de este nuevo convenio, de este nuevo acuerdo, va a haber una pérdida una reducción de servicios, se está hablando del tema de baldeo de las calles, del tema de no recoger los enseres que la gente deposita en la vía pública y que, por cierto, en más de una calle se ven que hay auténticos vertederos incontrolados de gente que va allí con una furgoneta y echa desde neumáticos hasta muebles, es decir, y yo aprovecho en este sentido para hacer un ruego a la ciudadanía, de verdad que entre todos tenemos que conseguir que esta ciudad sea más limpia. Yo siempre he dicho que el IMASA tendrá que mejorar, porque todas las empresas son mejorables y todos los sistemas pueden ser más óptimos, pero de verdad los ciudadanos, el año pasado recordad que vine con una foto de Semana Santa de cómo estaba calle Larios, cuando terminaba el último trono, no una calle adyacente perdida, no, calle Larios, y era auténticamente vergonzoso cómo la gente dejaba la basura entera en las calles. Entonces vamos a ver si entre todos somos capaces de solucionar este problema. Yo estoy totalmente de acuerdo con... Ha tomado la palabra, pide la con Juan. palabra. Sí, Juan Manuel. Yo, sin conocer las particularidades del tema Limasa, ayuntamiento Limasa, y entendiendo y aceptando y congratulándome además de que el derecho a la huelga sea un derecho fundamental de los trabajadores, y yo defiendo el derecho a la huelga, yo he hecho muchas, pero yo también le pediría a los compañeros de Limasa que piensen un poco como malagueños, que es la fiesta más importante que tiene la ciudad en todo el año, y que si hay que hacer huelga, hombre, ellos son libres de elegir las fechas de la huelga, por supuesto, y yo lo voy a respetar, pero que a la ciudad esa huelga en esas fechas no le viene nada bien, porque con independencia de la Semana Santa en sí, hay muchas familias que en su casa no hay ningún tipo de ingreso y aprovechan estas manifestaciones religiosas para poder llevar algo de dinero a su casa. Y que se sienten a hablar con el ayuntamiento, si es con quien hay que hablar, no lo sé, que se sienten a hablar con el ayuntamiento y que terminen el diálogo hasta la extenuación. Y que si van a hacer huelga, respetando los días que ellos decidan, pero que hay otros 360 días al año para hacer huelga y que no va a hacer tanto daño en la ciudad como esta huelga. Y que miren al vecino, porque seguramente el vecino será uno de esos malagueños que la única oportunidad que tiene de hacer un poquito de dinero es eso. A mí lo que me parece también muy interesante es la otra vertiente que tiene este tema, y es el aspecto de la municipalización del IMASA, ¿no? Es decir, como ya comentamos, que tiene un 49%
el ayuntamiento, bueno, pues desde luego estudiar la fórmula de si sería rentable, si sería interesante que se aumentara la participación y entonces el consistorio pudiera tomar sus propias decisiones. Se argumentaba, porque lo escuché el otro día, se argumentaba desde el PP, decía, bueno, es que el PSOE en su momento propuso esta forma, ¿no?, donde la empresa privada tenía la mayoría. Y digo yo, bueno, muy bien, hace 10 años, 15, el PSOE hizo eso, no lo hizo bien, ahora estamos en la realidad actual y estamos de acuerdo que quizá hay que ponerlo encima de la mesa. Había muchos puntos dentro de este desencuentro entre empresa y trabajadores, pero seguramente los tres que más trascienden son, por un lado, el derecho, este artículo del convenio aprobado en el año 89, en el que si un trabajador por incapacidad, jubilación anticipada o fallecimiento, pues podía ser sustituido en la plantilla por un familiar. Eso me parece una auténtica aberración. Si esos eventuales irían muchísimo menos a la calle, supongo yo, si el salario bajara un poquito. Y tengo aquí una escultura que me he traído hoy que simboliza al voluntariado. En Málaga hay más de 2.000 organizaciones, ONG, asociaciones de vecinos, culturales, en fin. Y esta escultura que se colocó el Día del Voluntariado Internacional en el Parque de Welling, me la he traído hoy porque estoy echando muchísimo de menos con el tema del viernes. No sé lo que va a pasar esta tarde en la reunión con el Ayuntamiento, Limasa y el Comité de Empresa Los Trabajadores de la recogida de basura. No, por la mañana no, que estamos con el traslado del cautivo. El último día del trigo de nuestra cofradía. Que no tenemos tiempo de más. El sábado santo. Pepi, gracias. Sábado Juan, santo. gracias. Un placer. Juan Manuel, Hasta el día gracias. 1 de Rafa, abril. gracias. Nos marchamos, regresaremos después de la Semana Santa, Ahí está. es decir, lunes 1 de abril. Ahí está. Mientras tanto, como siempre, gracias por estar ahí, que sigan en compañía de PTV, esta semana con el resto de programas, más adelante con las retransmisiones de la Semana Santa, y nosotros volvemos lunes 1 de abril en directo a partir de las 6 de la tarde con la tertulia. Cuídense.